bienvenidos a la videoclase del módulo 2 de la materia Sociología de la Educación. Quien les habla, la profesora Daniela Mamani, quien está conformando el equipo de esta materia. Como parte de la videoclase del correspondiente módulo, vamos a abordar el paradigma del consenso y del conflicto, que son dos teorías importantes en el marco de la sociología de la educación. Como punto de partida, vamos a tomar la función social de la escuela. ¿Por qué? Porque en el marco de cada una de estas teorías existen diferentes interpretaciones, diferentes posicionamientos respecto a cuál es la función que tiene la escuela. Vamos a iniciar con las teorías del consenso. Para las teorías del consenso, la función de la escuela está vinculada a la socialización de los individuos y a la integración de estos sujetos en la estructura social. Es decir, que la escuela, a través de la educación, va a contribuir al proceso de socialización de los sujetos y a su vez también la educación va a incidir en el lugar que cada sujeto va a ocupar en el marco de la estructura social, es decir, los roles que van a tener los individuos en la sociedad. Pasamos a la teoría del conflicto. Para las teorías del conflicto, la educación es considerada un espacio de lucha. ¿Por qué es un espacio de lucha? Porque, como vamos a ver más adelante, hay que entender que existen intereses diferentes, ¿sí? Intereses antagónicos, a partir de una situación de lucha de clases, ¿sí? De una clase dominante y de una clase dominada. Por eso se entiende que la escuela va a ser un espacio de lucha donde los sujetos van a pujar por mantener su posición en la sociedad. Y en este sentido también vamos a entender que el acceso y la permanencia a la educación está atravesada por relaciones de poder. Esto vamos a precisar a continuación cuando abordemos las teorías del conflicto. A continuación tienen este cuadro que les va a permitir a ustedes ubicarse en el marco de cada una de las teorías que vamos mencionando. Es importante también que ustedes puedan reconocer que al interior de cada una de estas grandes teorías, de estos grandes paradigmas del consenso y del conflicto, tenemos a su vez teorías, ¿sí?, que las integran. En este sentido, vamos a empezar con las teorías del consenso. Es importante que ustedes reconozcan que al interior de las mismas tenemos tres teorías que son importantes y que vamos a desarrollar a continuación. El funcionalismo tecnológico, la teoría del capital humano, pedagogía por objetivos. En el marco de las teorías del conflicto, ¿sí?, tenemos una división que es importante que las reconozcan, ¿sí? Las críticos reproductivistas y las teorías críticas no reproductivistas, también conocidas como teorías de la resistencia o emergentes. Reiteramos, en el marco de las teorías del conflicto, ¿sí?, tenemos las teorías críticos reproductivistas. ¿Cuáles son las teorías que están integrando las teorías críticos reproductivistas? Y acá tenemos a la teoría de la reproducción cultural de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, la teoría de la reproducción económica de Althusser, la teoría del sistema de redes de Baudelot y Stablet, la teoría del principio de correspondencia de Boggles y Gintis. A su vez, en las teorías del conflicto tenemos esta clasificación de la teoría crítica no reproductivista, donde tenemos la teoría de los códigos educativos y la teoría de la caja negra de la escuela, los estudios en torno al currículum. Es importante que ustedes puedan ubicarse, ¿sí?, puedan reconocer que al interior de estos grandes paradigmas tenemos teorías que la integran. Estas teorías las voy a desarrollar a continuación. Retomamos entonces las teorías del consenso. En el marco de las teorías del consenso es importante comprender qué se entiende por consenso, ¿sí? Cómo concibe el consenso
en el marco de esta teoría. El consenso es importante. Se lo considera una condición necesaria en el ámbito social. ¿Por qué? Para que la sociedad se encuentre organizada, se encuentre ordenada, es necesario el orden. Es decir, que el consenso está vinculado al orden. Y el orden, a su vez, en el marco de esta teoría, está estrechamente relacionado con el progreso, ¿sí? Para las teorías del consenso es importante que exista un estado de armonía en la sociedad. Ese estado de armonía va a estar dado por un estado de orden, y ese orden se va a lograr por la presencia de las normas en la sociedad y el cumplimiento de esas normas. Por eso vamos a decir también que en el marco de las teorías del consenso tenemos la concepción funcionalista, que hace referencia a esta idea organicista. ¿A qué se hace referencia? Así como podemos entender lo organicista en relación al organismo, a un organismo vivo, donde cada una de las partes de un organismo sí cumple una función específica que hacen al funcionamiento equilibrado de ese organismo. Traspolando esta situación a lo que es el ámbito de lo social, se entiende desde el punto de vista organicista que cada miembro de una sociedad cumple un rol específico, y el rol que cumple un individuo es importante para que esa sociedad funcione de manera ordenada, ¿sí? Funcione de manera organizada. Cuando alguno de esos miembros de la sociedad no cumple la función que les corresponde, ahí se habla de una situación de desorganización. Pero en el marco de las teorías del consenso importa el orden, importa que cada uno de los miembros cumpla la función que le corresponde para que exista esta armonía, este orden que para ellos, para esta teoría, está vinculada con el progreso. Por lo tanto, el conflicto va a ser considerado como algo disfuncional, ¿sí? Como algo que perturba el orden y el progreso. No es que estas teorías no reconozcan la presencia del conflicto, lo reconocen, ¿sí? Reconocen que en una sociedad se puede presentar el conflicto, pero buscan poder salir de esta situación de conflicto, ¿sí? Porque para ellos este conflicto implica perturbación de esa armonía y de ese orden al que ellos, ¿sí?, apelan bastante. En este sentido, vamos a ver que hay un autor que se llama Emil Durkheim, que él habla acerca del concepto de anomia, que la anomia hace referencia a las faltas de normas en una sociedad. Entonces, este autor plantea que cuando existe esta falta de normas, se produce toda una situación de desequilibrio, de desorden en la sociedad, y esto apunta a lo que es los dos pilares fundamentales que existen en la sociedad en el marco de esta teoría del consenso, que tiene que ver con la cooperación y la solidaridad. Continuando con las teorías del consenso, vamos a ir puntualizando brevemente en las teorías que la integran. Tenemos el funcionalismo tecnológico, según Talcott Parsons, ¿sí? En el marco de la teoría del funcionalismo tecnológico hay un concepto muy importante que es la meritocracia. La meritocracia hace referencia a los esfuerzos y a los méritos que hace cada individuo, ¿sí? Y este esfuerzo y este mérito está estrechamente relacionado con la inteligencia. Para que se pueda comprender mejor a qué apunta el funcionalismo tecnológico, ¿sí? En el marco de esta teoría se plantea que aquellos que todos tienen las mismas oportunidades de acceso a la educación, pero que algunos individuos sean exitosos en el sistema educativo y a su vez ese éxito les permita ocupar posiciones importantes en la sociedad y lograr una movilidad ascendente, es decir, ocupar cada vez mejores posiciones, puestos laborales en una sociedad, va a estar basado en la meritocracia. Y esta meritocracia tiene que ver en estos éxitos individuales basados en el esfuerzo
individual que también está relacionado, como ya lo mencioné, con la inteligencia. Es lo que explica esta cuestión de los éxitos y de los fracasos en el sistema educativo. Por ejemplo, Juan y María tienen las mismas oportunidades para acceder al sistema educativo, para ir a la escuela. Juan es un estudiante que se esfuerza, que estudia, que saca muy buenas notas, que todo está basado en su esfuerzo personal y en sus capacidades individuales, en su inteligencia. Por lo tanto, esto vinculado a la meritocracia, ¿sí? Implica que Juan, cuando pueda seguir estudios, ¿sí? Pueda seguir estudiando y a su vez, en base a esta meritocracia, también estos logros individuales, estos éxitos a lo largo de su trayecto educativo, va a dar lugar que en el marco de la estructura social ocupe puestos laborales importantes y pueda ascender cada vez más en esta pirámide, en esta estructura laboral. Y en el caso de María, sí, es una estudiante que también tuvo las mismas posibilidades que Juan, pero no se esforzó, no estudió, ¿sí? Y en este sentido no hizo méritos, ¿sí? No se ve la meritocracia en este ejemplo, en su caso, por lo tanto, sí no va a poder ocupar lugares destacados como sí lo logró Juan. Entonces, en el marco del funcionalismo tecnológico, la diferenciación individual está basado en este concepto de meritocracia. Para esta teoría, la función de la escuela es la transmisión de normas y la transmisión de valores. Tiene que ver también, la función está vinculada a esta diferenciación individual en base a los méritos individuales y también la atribución de roles en el marco de la estructura social. Continuando con las teorías del consenso, tenemos la teoría del capital humano de Schultz. En el marco de estas teorías se considera que la educación no es considerada un gasto público, sino que es considerada una inversión. En este sentido, se plantea que la educación, un país que invierte en educación, contribuye a la formación de sujetos de mano de obra productiva y a su vez esos sujetos contribuyen a lo que es el desarrollo económico de un país. Acá se plantea que en los países desarrollados hay mayor desarrollo económico y esto a su vez está relacionado con que su población tienen altos niveles de estudio. En este sentido se va a plantear que un país que quiera crecer económicamente, que quiera alcanzar un desarrollo económico, ¿sí? Tiene que invertir en educación. Por lo tanto, en el marco de estas teorías se considera que la educación es una inversión porque está vinculada directamente con el desarrollo económico. Tenemos, por último, en el marco de las teorías del consenso, la teoría de pedagogía de los objetivos. En el marco de esta teoría se establece un currículum prescripto. Este currículum prescripto está determinado cuáles son los objetivos que se tienen que alcanzar y a su vez cuáles son las actividades que el estudiante tiene que hacer, es decir, es como una receta que ya está establecida, la cual tiene que ser aplicada y si se aplica tal y cual se establece, se tienen que alcanzar los objetivos esperados en relación a la enseñanza y los aprendizajes. ¿Sí? En el marco de la pedagogía de los objetivos se apunta a lograr la eficiencia en la educación, en el sistema educativo. Continuamos con las teorías del conflicto. En el marco de las teorías del conflicto, ¿sí? Es importante comprender que el conflicto es un proceso inherente a la vida social. Es a través del conflicto como las sociedades se transforman y progresan. Marx plantea que el conflicto es el resultado de la división de la sociedad en clases antagónicas, en una clase dominante y una clase dominada. Y acá retomamos lo que se había mencionado en un principio,
que la educación es entendida también como ese escenario de lucha en que los sujetos están pujando por mantener su posición en la sociedad y que vamos a comprender que el acceso y la permanencia en la escuela está vinculada con estas relaciones de poder. ¿Sí? Vamos a ver a continuación cada una de las teorías que se encuentran en el marco de las teorías del conflicto. Recuerden que en el cuadro que vimos inicialmente ubicamos en el marco de estas teorías del conflicto una subdivisión. Dijimos que estas teorías del conflicto se clasifican en dos. En las teorías crítico-reproductivistas, ¿sí? Que se reconoce que la sociedad está dividida en clases, caracterizada por esta diferenciación entre una clase dominante y una clase dominada, clasificación también que se visibiliza en la estratificación de los grupos y los sectores sociales, y se plantea que a partir de la educación se va a reproducir esta situación de dominación y el orden que está establecido. También tenemos en el marco de las teorías del conflicto la teoría de la resistencia, o también llamada las teorías críticos no reproductivistas, que reconocen que la sociedad está dividida en clases, que está también caracterizada por esta diferenciación y esta estratificación entre los grupos o sectores sociales, pero aquí ¿sí? Hay una concepción diferente con respecto a la educación. Se considera que la educación es un espacio para poder enfrentar ese orden que está establecido, ese orden caracterizado por la desigualdad y por las diferencias de clases. ¿Y cómo se va a hacer frente a esa situación de dominación y esa situación de desigualdad social? A partir de un pensamiento crítico y autónomo que dé lugar a la transformación social. Continuamos con las teorías crítico-reproductivistas que están en el marco de las teorías de conflicto. Recordemos que las teorías crítico-reproductivistas se denominan crítico-reproductivistas, ¿sí? Ya que los autores que impulsan estas teorías solo realizan una crítica sin proponer cambios, ¿sí? Solamente se critica la situación que se presenta, no se propone ninguna propuesta de cambio. Entonces, en el marco de las teorías crítico-reproductivistas tenemos la siguiente clasificación. La reproducción cultural de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, ¿sí? En el marco de esta teoría, se habla acerca de que en la escuela tiene lugar una transmisión ideológica y cultural, ¿sí? Se imponen diferentes formas de pensar, de ser y de actuar, propios de quién, de la clase dominante. Es decir, que en la escuela se inculca, ¿sí? Cierta ideología, cierta manera de pensar propios de la clase dominante que hace referencia a un capital cultural, el capital cultural de la clase dominante. Cuando hablamos de capital cultural, tenemos que entender que el capital cultural tiene que ver con aquellas experiencias, aquellos conocimientos que uno ya posee, que los adquiere en la familia y que luego se ve enriquecido en el marco de la escuela. Pensemos en esta situación, ¿sí? Donde se ve claramente esta situación de desigualdad en el marco de la educación, una situación en donde la docente está enseñando contenidos y la enseñanza va a tener como punto de partida, ¿sí? Considerando los saberes que ya tienen los estudiantes de las clases dominantes. El estudiante de la clase dominante ha tenido experiencias previas, ¿sí? Ha tenido acceso a diferentes conocimientos fuera de la escuela, ha podido acceder a lecturas de libros, ¿sí? Ha podido tener maestros particulares, por lo tanto tiene una base de conocimientos que no la tiene el estudiante de la clase dominada. Porque el estudiante de la clase dominada encuentra en la escuela el medio para acceder a los conocimientos a los cuales no pudo acceder fuera de la escuela.
Entonces, una docente que empieza a impartir el conocimiento, a enseñar considerando el capital cultural que traen los estudiantes de las clases dominadas, vamos a poder ver en esta situación que el estudiante, ¿sí?, de la clase dominante, una docente que empieza a enseñar los contenidos a partir de los saberes que tienen los estudiantes de la clase dominante, van a encontrar sentido a esa enseñanza. Pero aquel estudiante de la clase dominada que no tiene una experiencia, que no tiene una base de conocimientos que les permiten encontrar el hilo, por decirlo de alguna manera, a lo que viene enseñando la docente, se va a encontrar perdido, se va a encontrar en una situación de enajenación, ¿sí? Entonces, acá vemos una situación que hace referencia a una violencia simbólica, una violencia que no tiene que ver con algo físico, sino con algo simbólico, ¿sí? Una educación que está dirigida a la clase dominada, pero no a la clase dominante. Una educación donde el capital cultural está en sintonía con el capital cultural de la clase dominada, pero no de la clase dominante. En este sentido, vamos a ver que este tipo de enseñanza incide también en la conformación de un hábitus, que el hábitus tiene que ver con los intereses, las representaciones, que a quienes responden a los intereses de las clases dominantes y no de las clases dominadas. En este sentido, hacemos referencia a una reproducción cultural. Continuemos con la siguiente teoría que refiere a la reproducción económica que plantea Althusser, donde se considera que hay diferentes aparatos ideológicos del Estado. Entre esos tenemos a la escuela. La escuela es un aparato ideológico del Estado donde se van a transmitir también ideologías, prácticas culturales propias de la clase dominante. Continuamos con las teorías críticos reproductivistas, ¿sí? Tenemos los sistemas de redes que plantean Baudelot y Stablet. A través de este sistema de redes se habla de una red primaria profesional y una red secundaria superior. Hay que comprender que hablar de estas dobles redes hacen referencia a dos propuestas de educación que van a ser diferentes porque están dirigidas a dos sectores sociales diferentes. Vamos a ver que la red primaria profesional es una propuesta educativa que está dirigida a la clase dominada, ¿sí?, dirigida a los hijos de los obreros y donde se les va a enseñar cuestiones que tienen que ver con manualidades, cuestiones básicas para el trabajo fabril. Ya lo que se busca es que la clase dominada siga siendo dominada, si no salga de su situación de dominación, por lo tanto se perpetúa esta posición que tienen en la sociedad. Si sos hijo de obrero, vas a recibir una educación que haga que mantengas esta posición en la sociedad. Por lo tanto, la red primaria profesional apunta a una educación basada en un trabajo manual, ¿sí?, para que se perpetúe la posición de la clase dominada en la sociedad. Vamos a ver qué sucede con la red secundaria superior. Es una educación que está dirigida a los hijos de la clase dominante, a los hijos de la burguesía. Es una educación que está vinculada a la formación intelectual, a la formación de los futuros médicos, jueces, abogados. Entonces, esta diferenciación en las propuestas de la educación determina la posición que va a ocupar cada individuo en la sociedad en base a su situación de clase social, ¿sí?, y reproduciendo también la situación en la que se encuentra en la sociedad. A partir de las mismas, de estas doble red de educación, se definen los roles sociales y profesionales de quienes asisten a la institución escolar.
Luego tenemos otra teoría que hace referencia al principio de correspondencia de Bogles y Gintis. Aquí se hace explícita una correspondencia entre la organización que tiene el sistema, la escuela, la organización que tiene la escuela y la organización que tiene el mundo del trabajo. Entonces vamos a ver que en el caso de la escuela existe una organización que está basada en un horario, en tiempos para el descanso, ¿sí? Señalados por el timbre, en el respeto a normas que ya están establecidas, en el respeto a una jerarquía. Ahora pensemos en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo también hay una organización en base a un horario de entrada, de salida. También se fijan horarios para el descanso. También hay que cumplir normas que están explícitas. Hay que seguir órdenes y también en el mundo del trabajo se respetan las jerarquías. En este sentido, se hace alusión a esta correspondencia, esta relación de la preparación de un sujeto a partir de su educación en el sistema formal para que luego se desempeñe en el sistema laboral. Obviamente acá también vamos a hacer referencia a que existe un sistema particular de reglas, ¿sí? En cada establecimiento educativo que va a responder a los fines educativos de cada uno en relación a los actores sociales que se desee formar, porque acá también va a ser en función de la clase dominante y la clase dominada. Seguimos con las teorías de la resistencia o crítico no reproductivistas, ¿sí? Que se encuentran dentro de esta subdivisión de las teorías del conflicto. En las teorías de la resistencia, o también llamados críticos no reproductivistas, se denominan críticos no reproductivistas ya que a diferencia del anterior, critica el orden social, pero aquí se proponen alternativas, es decir, no seguir reproduciendo las condiciones sociales y se habilitan espacios de luchas y resistencias. Las mismas se clasifican de la siguiente manera. Las teorías de la resistencia, la escuela, reproducción y resistencia, se consideran que las instituciones educativas, ¿sí? Van a ser consideradas como espacios de lucha y enfrentamiento, ¿sí? Ante esta situación de desigualdad que existe en el seno de la misma, mediante esta actitud de resistencia, buscando un cambio o una transformación. Tenemos la teoría de los códigos educativos de Bernstein, que aquí en las teorías de los códigos hace referencia también a la adquisición de los conocimientos. Los códigos que adquiere la clase dominante van a ser diferentes a aquellos que se le transmiten a la clase dominada. ¿A qué hacemos referencia con los códigos educativos? Tiene que ver con el lenguaje, con el vocabulario también. Existe un código elaborado, ¿sí? Que tiene que ver con un vocabulario enriquecido dirigido a la clase dominante y un código restringido, ¿sí? Que hace referencia a un vocabulario no tan enriquecido dirigido a la clase dominada. A través de esos códigos educativos se van a transmitir, por supuesto, los conocimientos, los saberes, y esto contribuye, obviamente, a la formación, ¿sí? De cada uno de estos actores sociales para que se sigan manteniendo en la posición social en la que se encuentran, basada en una situación, por supuesto, de desigualdad social. Contribuyendo, como dice aquí, de establecer de modo implícito un determinado orden social. Tenemos la otra teoría, la caja negra de la escuela, los estudios en torno al currículum. Se toma en consideración que la escuela es una caja de resonancia de las desigualdades sociales que, por supuesto, se encuentran en el medio social. En el escenario educativo, en la escuela, se van a tener en cuenta también todas estas situaciones de desigualdad que existen, ¿sí? Esta situación de lucha entre la clase dominante y dominada. Es un espacio la escuela para poder analizar y resignificar cuáles son aquellas situaciones,
¿sí?, que favorecen a la situación de reproducción, plantear la resistencia ante estas situaciones y buscar la transformación y el cambio. Otro de los temas, ¿sí?, que tenemos que abordar hace referencia a la socialización y subjetividad en diferentes contextos escolarizados. En primer lugar, tenemos que pensar qué entendemos por subjetividad. La subjetividad se construye, se impone o se acepta. ¿Qué es la subjetividad? Vamos a plantear acá dos ideas centrales, que la subjetividad no es que viene dada, no es que uno nace con subjetividad, sino que tiene que ver con un proceso histórico, tiene que ver con la relación vincular que uno establece con otros, porque estos dos aspectos van a configurar la subjetividad. ¿El sujeto construirá subjetividad? La subjetividad, sí, la subjetividad se construye. Como mencionamos, en esta relación con un otro también incide el orden social, porque somos sujetos que nos relacionamos en el marco de un contexto. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos tres esferas que hacen referencia al sujeto, a la subjetividad y a la sociedad. El sujeto, ¿sí?, el sujeto es el individuo. Como sabemos, cada sujeto es diferente, es singular. ¿Qué pasa cuando hablamos de subjetividad? Sujeto y subjetividad son dos conceptos que están muy relacionados. La subjetividad tiene que ver con un proceso inherente, interno, personal, incluso a nivel psíquico, porque la subjetividad está vinculada a aquellas experiencias que vive el individuo, que pueden ser experiencias agradables, desagradables, pero estas experiencias vividas van a ser significadas por cada persona de manera individual, es decir, que van a tener una carga emocional diferente, ¿sí? Una misma experiencia puede ser vivenciada por dos personas de la misma manera. Y eso tiene que ver con la subjetividad. La subjetividad se construye entonces, la construye el individuo, pero esa construcción no se da en el aire, sino que es una construcción también que está situada, que está enmarcada en un contexto social, en estructura social, y por eso acá tenemos otro componente que es la sociedad. Vivimos como sujetos que permanentemente estamos atravesando experiencias que tienen que ver con que inciden en esta construcción de nuestra subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Es la manera de pensar, es la manera de ser, es la manera de sentir. Y esta subjetividad, como les menciono, se construye en el marco de una sociedad, de un contexto. Y ese contexto está caracterizado por un aspecto histórico, por aspectos económicos, políticos y sociales. La subjetividad que construye un individuo actualmente no es la misma subjetividad que construyó un sujeto que vivió años anteriores o décadas anteriores. ¿Por qué? Porque el contexto, con todas sus características, el ámbito social tal como se presenta, también es configurante, también incide en la construcción de las subjetividades. Vamos a hacernos la siguiente pregunta, que hace referencia a si la escuela incide en la construcción de subjetividades. ¿Qué marca deja la escuela en el cuerpo? Tenemos que pensar que en el caso de cada uno de ustedes, han transitado muchos años en la escuela. Entonces, a partir de esa experiencia que ustedes han tenido en este proceso, en este trayecto de escolarización, piensen si esas experiencias vividas en la escuela incidió en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de ser. Piensen además si estos años de trayectoria educativa les dejaron algunas marcas en el cuerpo. Una vez, sí, seguramente, cada uno está pensando, cada uno está reflexionando, cada uno está recordando. Y la respuesta a esta pregunta es si la escuela incide en la construcción de subjetividades.
la escuela va a incidir en la construcción de subjetividades porque a lo largo de la escolaridad se adquieren diferentes experiencias. Como se plantea aquí en esta diapositiva, la escuela tiene una relevancia importante en este proceso de construcción de la subjetividad, porque, como les mencioné, es el ámbito donde han pasado la mayor parte de su vida, han establecido relaciones con otros sujetos, han establecido relaciones con compañeros, con docentes, relaciones con el conocimiento, han tenido acceso a la cultura, al conocimiento, han forjado y han construido también a nivel subjetivo diferentes maneras de pensar, de sentir, de actuar. Es decir, que la escuela sí tiene un papel preponderante en la construcción de subjetividades, ¿sí? Acuérdense que en un principio dijimos que la subjetividad está basada en esta relación vincular con un otro, enmarcada en un contexto, y la escuela específicamente hace referencia a estos componentes. ¿Cuáles son las marcas que deja la escuela en el cuerpo? Acá hay una autora que es Serra y Fattore, ¿sí?, que plantea que los años de escolaridad inciden también en el cuerpo desde el punto de vista de la construcción subjetiva. Las marcas que nos deja la escuela en el cuerpo tienen que ver con la manera de sentarse, con la manera de tomar el lápiz, ¿sí?, con la manera de pararse erguidos al tener que formar la fila, por ejemplo, para los actos escolares. Es decir, todas aquellas cuestiones que también incidieron en el cuerpo, ¿sí?, en base también a aquellas experiencias en la escuela, hacen referencia a estas marcas que yo menciono, que son algunas. Ustedes seguramente tienen otros ejemplos, ¿sí?, en relación a cuáles son las marcas que la escuela fue dejando en el cuerpo en base a estas experiencias, a estas construcciones subjetivas. Bien, entonces para finalizar vamos a retomar estos aspectos, que la subjetividad de los sujetos es construida y consolidada a través de diferentes espacios, así como se construye la subjetividad en la institución escolar. En otras instituciones por las que ustedes han transitado también han construido subjetividad a través de las diferentes prácticas y diferentes experiencias, que las vamos a llamar procesos o prácticas de subjetivación, ¿sí? Incluso vamos a ver que la escuela desde la modernidad es un espacio de construcción de subjetividades. Acá pongámonos a pensar un momento que cómo se constituyó la subjetividad de un sujeto en la modernidad del estudiante, en la modernidad, es diferente a cómo se construye la subjetividad de un estudiante en pleno siglo XXI, porque, como mencionamos, el contexto, ¿sí?, el tiempo histórico y las características del contexto también inciden en la configuración de esa subjetividad. Acá es importante también retomar a Gramsci, que habla acerca de la hegemonía, ¿sí? Michel Foucault, él planteaba acerca que la construcción de la subjetividad también tenía que ver con los discursos sociales que existen, ¿sí?, en la sociedad, que esos discursos sociales también inciden e impactan en la construcción de la subjetividad, en las maneras de pensar, en las maneras de actuar y en las maneras de sentir. Muchas veces esos discursos que existen en la sociedad, discursos que ustedes pueden escuchar en la escuela, discursos que se plantean desde el ámbito político, desde el ámbito económico, diferentes discursos, diferentes expresiones que muchas veces se tienden a presentarse como hegemónicos, como importantes e imperantes en una sociedad, y que van a homogeneizar determinadas maneras de pensar, determinadas maneras de sentir o no, o implican también una cierta disenso, ¿sí?, no estar de acuerdo con lo que se está planteando. Entonces, estos discursos que también se plantean, que también se expresan en el ámbito social, también van a impactar en la construcción de las subjetividades, ¿sí?, porque muchas veces se van a presentar como discursos hegemónicos en la sociedad. Gramsci, al respecto, plantea que la hegemonía es como un pensamiento invisible, que logra traspasar e imponerse en la sociedad,
homogeneizando forma de ser, de pensar y de actuar. Es decir, estos discursos sociales son como esos pensamientos invisibles que imperan en la sociedad y muchas veces generan esta manera de pensar, de actuar de manera homogénea, ¿sí? De manera igualitaria. Pero en este sentido es importante tener un posicionamiento crítico ante esos discursos que imperan en la sociedad, poder analizarlos, poder deconstruirlos, poder también retomar todos estos conceptos que nos brinda la sociología de la educación para analizarlos desde un punto de vista crítico, ¿sí? Y poder comprender cada uno de estos discursos, de mantener un posicionamiento, porque eso también implica subjetividad, porque aquellas concepciones, aquellos pensamientos, aquellas ideas que cada uno tiene, también es subjetividad. En este sentido, ¿sí? Podemos, para finalizar, entonces, tenemos que entender que la subjetividad está atravesada, ¿sí? Por el contexto en el que cada uno se encuentra. La subjetividad tiene que ver con estas experiencias que rodean a cada individuo en el marco del seno social y el contexto escolar, la escuela, las experiencias educativas incidieron en esta construcción subjetiva. Y la subjetividad se va construyendo y deconstruyendo permanentemente como un proceso continuo. Espero haber sido clara en el desarrollo de estos contenidos y nos encontramos en Espacio de Foros. Saludos.